Vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual nos está solicitando encontrar la derivada de la función y igual a arcotangente de 1 entre 1 menos x. Para poder resolver este ejercicio es importante recordar que si tenemos una función de la forma arcotangente igual a u, donde u es otra función, para poder encontrar su derivada tendremos que aplicar regla de la cadena, la cual nos estaría indicando que la derivada de esa función y vendría siendo la derivada de la función u dividido entre 1 más u cuadrada. Entonces vamos a definir primero quién sería la función u en nuestro ejercicio. ¿Quién sería la función u? Pues vendría siendo el argumento de la función arcotangente. Es decir, u es igual a 1 entre 1 menos x. Ya que tenemos esto, podemos reescribir esta función u a lo mejor en un término de exponente negativo. Podríamos escribir como 1 menos x a la menos 1. ¿Para qué me va a servir esto? Pues me va a servir para poder encontrar la derivada de u. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fórmula que nos dice qué hacer con los exponentes para derivar. Entonces, podemos ver que la derivada de u con respecto a x va a ser el exponente baja multiplicando, entonces me queda aquí un menos 1, por el mismo argumento que tenemos y a la potencia le vamos a restar una unidad. Si restamos una unidad a menos 1 nos va a quedar un menos 2 y posteriormente hay que multiplicar por la derivada del argumento, donde podemos ver que al ser una función lineal, la derivada de ese argumento es el coeficiente que acompaña a la x, en este caso menos 1. Si nosotros multiplicamos este menos 1 con este menos 1 nos va a quedar un 1 positivo. Y si queremos quitarle el negativo a este exponente lo podemos pasar a fracción. Entonces podríamos reescribir la derivada de u con respecto a x como 1 entre 1 menos x al cuadrado. Entonces, para poder reescribir ahora nuestra función y, nuestra derivada de y, entonces vamos a escribir la derivada de u con respecto a x entre 1 más u cuadrada, que corresponde a 1 entre 1 menos x al cuadrado, dividido entre 1 más 1 menos x al cuadrado. Y ahora podemos distribuir este cuadrado en esta fracción, donde el de acá arriba nos quedaría u cuadrada, 1 al cuadrado, perdón, y el de acá abajo nos quedaría 1 menos x al cuadrado. Entonces nos quedaría de esta forma y todavía podemos simplificar esta expresión. ¿Cómo la simplificamos? Hay que realizar la suma de estas fracciones. Entonces podemos observar que esta parte de acá nos quedaría como 1 menos x al cuadrado más 1 dividido entre 1 menos x al cuadrado. Ya que observamos esto, vamos a observar también que este valor que tenemos aquí corresponde con el valor que tenemos acá. Entonces, si se dan cuenta, al tener el mismo factor, podemos cancelar este con este y podemos aplicar ahora que únicamente nos queda este término de acá y este valor de aquí. Entonces, la derivada la podríamos reescribir como el 1, es decir, este de acá, dividido entre este factor de acá. Y como ya no podemos simplificar, podemos ver que esa sería la solución final a nuestro ejercicio.